Fórmula Tabasco presenta Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña con Gabriela Isa e Ileana Pineda. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este miércoles de Mesa Redonda. El tema de esta semana es para empezar a familiarizarnos y entender bien con esto que hemos estado escuchando a lo largo de los últimos días, qué es el presupuesto base cero, de qué se trata, cómo nos impacta, qué cambios tendrían que darse para poder hacerse un ajuste en base a este famoso presupuesto base cero. Y es de lo que vamos a hablar hoy con ustedes. Nos escuchan a través del 94.1 de FM, nos pueden ver en diariopresente.com.mx y en Presente TV, y se pueden poner en contacto con nosotros en Facebook y en Twitter a través de Fórmula Tabasco. Gabriela Isa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ileana? Qué gusto saludarte, saludar a nuestro auditorio que miércoles a miércoles nos sigue con este tema. Es base cero y vamos a adentrarnos a conocer a fondo con especialistas que dominan el tema de la economía, el tema de las finanzas y también en el análisis. Y para ello hemos convocado a Eduardo Estañol Vidrio, que es presidente del Colegio de Economistas en el estado de Tabasco. Bienvenido, Eduardo. Gracias por hacer un tiempo en tu espacio. Al licenciado Emilio Álvarez Quevedo, que también es economista y que sabe muy bien del presupuesto base cero. Gracias por la invitación. Y al licenciado Víctor Manuel Sámano Labastida, que es analista de casa, escribe Escala Crítica en Diario Presente y en todas nuestras plataformas. Gracias, Víctor. Gracias por invitarme, gracias, Gabriel y Ileana, pues aquí estamos. Pues no nada más la parte política, ¿no? La parte económica, ¿no? Pues no, pero digamos la parte política de la economía. Político-económica. Exacto, va de la mano. Bueno. Pues, Gabriel, ¿qué te parece si empezamos con el presidente del Colegio de Economistas, Eduardo Estañol, para que nos des pues una primera introducción a lo que tiene que ver con el presupuesto base cero? ¿De qué se trata? Bueno, muchas gracias. Creo que es algo que todo el mundo ha estado escuchando en estos días y que vale la pena reafirmar el sentido en que se toma la decisión de utilizar esta metodología, que es la escasez de recursos que empieza a sufrir la Administración Pública Federal a raíz de la caída en la producción de petróleo. El precio internacional del petróleo también se ve afectado y, aunque no lo reconocen, la posible desaceleración de la economía en los próximos trimestres les lleva a tomar esta decisión en los meses de abril, que es cuando se presenta el anteproyecto de lo que va a ser el presupuesto 2016, y es en esa fecha en donde establecen que van a utilizar esta metodología, que consiste en evaluar nuevamente, sin considerar ningún compromiso previo, aparentemente, las nuevas opciones que tiene el gobierno para destinar su gasto. Es decir, van a evaluar cuál es la rentabilidad, como dicen ellos, social de cada uno de los proyectos, de los programas presupuestarios, y en función de eso harán una selección de cuáles son los más atractivos desde ese punto de vista, evitarán la duplicidad, dicen, aparente, y por último tendrán que hacer también ajustes en la dimensión de algunos proyectos de inversión. Eso es lo que de ellos denominaron el gobierno federal como la metodología base cero. Ahora bien, desaparecerán algunos programas que hemos visto que se han creado. Sí van a desaparecer. Va a haber mayor control del dinero a cómo baja por los diferentes ramos para aplicación de recursos federales. La intención de ellos es exactamente esa, hacer un uso más eficiente de los recursos, y están en ese análisis, al menos es lo que dejan ver, de abril al mes de junio. Más bien. A partir de abril, que presentan esta idea de cambiar la metodología, al mes de junio, en que ya se presentan algunas conclusiones, se tiene que hay una reducción de aproximadamente 200 programas presupuestarios que se van a unir, se van a fusionar, algunos se van a cancelar, y es a partir de ahí que, pretendo dar respuesta a tu pregunta. Sí. Con ello buscan nuevamente hacer más eficiente el gasto, ¿no? Hay que decir que los datos son sorprendentes. El gobierno federal tiene 1,094, 96 programas presupuestarios,
en el 2015, y ahora en el recorte que están haciendo de estos llegan a 900 y fracción. No tengo los datos precisos en la cabeza ahorita, pero eso ya implica una reducción, al menos en el número de programas presupuestarios, que son algunas ideas a través de las cuales se pretende ordenar el presupuesto. Estos programas presupuestarios son eso, son grandes apartados a los cuales se destinan algunas actividades, se concentran ahí y se les asigna recursos. O sea, ¿todavía no está definido en qué áreas impactaría? Ya hay algunos datos, en el gasto social parece que hay algunas fusiones de programas ya en específico, se van a fusionar algunos, en el gasto corriente también por ahí parece que va a haber algo, y bueno, se tienen que redimensionar algunos proyectos de inversión. Entonces ya va avanzando, aparte de los recortes que en 2015 ya el presupuesto sufrió. ¿Cómo ve usted el presupuesto base cero, Emilio Álvarez, como bueno, especialista, como economista? En un principio se anuncian 17 de 56 programas, ¿sí? Pero se está hablando de 135,000 millones de pesos. En la convención bancaria celebrada en Acapulco, el presidente de la República, ante los titulares de las instituciones financieras, pues reconoce que hay una prolongación en la caída de los precios del petróleo, una posible alza en las tasas internacionales de interés, y esto que representa, dado el peso que tienen los ingresos petroleros en el gasto público, pues un menor margen de maniobra del gobierno de la República. Los primeros recortes se dan en el gasto en combustibles, por ejemplo. Hay un fondo de aportaciones para la nómina educativa, también donde se dan unas reducciones, y también en el sector de transporte. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no podemos construir el futuro con estructuras programático-presupuestales diseñadas para repetir el pasado. Tenemos que planear con la vista en el futuro, y el presupuesto base cero es como una hoja en blanco, ¿sí? Donde no vas a presupuestar con base en los años anteriores, y como se programaba siempre el gasto, había una negociación de los titulares de las secretarías, de los organismos descentralizados, con las áreas responsables de las finanzas y la administración, y en función de esa negociación se daba un incremento porcentual. Antes era una programación incremental, ver cómo negociabas, no. Ahora se van a revisar los programas y se van a revisar los renglones de gasto a partir de cero. No vamos a privilegiar el porcentaje de negociación, sino los resultados que se pretenden alcanzar, y con base en esos resultados a cada actividad se le van a asignar recursos. Esto es el presupuesto base cero, rompe con la presupuestación incremental que se ha venido dando tradicionalmente. Y es factible que en un momento dado los gobiernos o quienes van a administrar acepten que no necesitan tal cantidad de recursos y que sí son sujetos de un recorte. Claro, tenemos el personal que está en las áreas de la administración pública, en los 3 órdenes de gobierno, por supuesto que tienen que entrar en procesos de capacitación y actualización. Pero de entrada, te pongo un caso, por ejemplo. Tú encontrabas un proyecto que se llamaba Detección de Necesidades de Capacitación en un área X, en un área determinada, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí tenían combustibles, tenían lubricantes, tenían viáticos de camino, etcétera. Pero tú le preguntas, bueno, ¿cuál es el resultado? Bueno, es que necesitamos un proyecto para que opere el área, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos privilegiando son los resultados, las metas. Que se fijen objetivos, pero que esos objetivos tengan metas medibles, cuantificables, evaluables, para ver la calidad del gasto. Se trata de que esos logros se reflejen en la calidad de vida de la gente, en la competitividad de la economía, por ejemplo. Supongamos que se quiere hacer un puente. No es hacer el puente porque sí es, ¿qué hay del otro lado del puente? Hay hectáreas de cultivos, hay un hato ganadero, hay una industria, hay una actividad o un potencial turístico a explotar. De eso se trata. Ver cómo el gasto va a impactar en el desarrollo social, en la competitividad de la economía, en la productividad. Por ejemplo, en el caso de Tabasco, si revisamos, la productividad en Tabasco es el equivalente, un trabajador tabasqueño produce 8 trabajadores tabasqueños producen lo de un trabajador de Delaware, Estados Unidos.
Esto quiere decir, y de hecho hay una articulación entre la propuesta de presupuesto base cero y los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo en el sentido de democratizar la productividad. A ver, vamos a hacer una pausa y regresando, a mí me gustaría platicar porque como bien dijimos es económico, político y obvio en el impacto social. Pero eso que está usted diciendo, un trabajador en donde nos acaba de decir, Delaware, en sí. Delaware, es lo que hacen 8 aquí, ¿no? Entonces, y cuando platicamos con el personal de educación, de salud, de seguridad pública, nos hablan de un presupuesto que se va el 80% en nómina. El 80% se van esos gastos y terminan operando con un 20%. En esto también impactaría lo que tiene que ver con el presupuesto cero, pero lo hacemos después de la pausa. Claro, Le dejo la pregunta aquí para que vaya por supuesto. pensándolo, porque también va a impactar aquí en la parte de Víctor Sámano, en la parte política, ¿no? Se tienen que hacer estos acuerdos. Pero esto es después de la pausa comercial. Estamos en este miércoles de Mesa Redonda. Presupuesto base cero es el tema. Regresamos. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Ya estamos de regreso en este miércoles de Mesa Redonda, el tema presupuesto base cero. Antes de ir a la pausa comercial, en nuestro primer bloque, y quiero nada más, a ver si sí voy entendiendo el tema, es realizar este nuevo presupuesto desde una hoja en blanco, nueva planeación, y que el presupuesto y los recursos se destinen a objetivos, metas, proyectos, y que sobre todo sea medible y de esa manera sea más productivo el presupuesto. ¿Voy bien? Hay una parte de eso que es Una correcto, partecita, sí. bueno, es el inicio, ¿no? Pero yo les preguntaba, porque luego cuando vemos los presupuestos que se designan en el caso de educación, salud, seguridad, que son las secretarías o los rubros que más recursos reciben, nos encontramos con que la mayor parte del presupuesto que reciben, incluso más allá del 80% del presupuesto en estas secretarías, se ve en nómina. En este sentido, ¿se va a poder eficientar el presupuesto? ¿Quién me lo contesta? Bueno, yo Emilio, tengo o- varias, pero creo que debemos escuchar A ver, Víctor Sámano. Bueno, primero quisiera yo en No, es que Víctor se me va a ir por otro lado, pero sí, a ver, exacto, bueno, porque toma la quisiera yo, introducción. sí, ubicar un poquito este tema desde la otra perspectiva. Sí, bueno, ¿por qué el famoso presupuesto base cero? Es decir, no creo que sea borrón y cuenta nueva. Ahorita que platicabas tú de esto respecto a la nómina, todos estos ajustes van a tener un gran impacto social. No creo que podamos ver en lo inmediato, ¿no?, estos resultados. Yo quisiera más o menos también puntualizar, mire, esto hay que verlo a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. A nivel nacional yo lo colocaría dentro del contexto mundial. Primero, que yo creo que, como bien decían quienes me antecedieron, hay una baja de ingresos por la caída de los precios del petróleo, por la disminución de la producción petrolera, por la contracción de la economía, pero también yo agregaría otro elemento. Hay una premeditada actitud de un cambio de concepción del Estado. ¿Sí? El Estado va cargándole cada vez más a la población los costos del servicio. Es decir, ¿por qué? Porque se acabaron los tiempos de bonanza, de auge, en el cual se subsidiaba la economía mexicana. Es decir, la economía mexicana creció, incluso la empresa mexicana creció por subsidio del Estado, es decir, mucho protección gracias a la riqueza petrolera. Entonces yo creo que termina el derroche, se rompe la inercia, es decir, cada secretario, cada gobierno llegaba, decía, bueno, yo tuve 30,000 millones de pesos en el último año del gobierno anterior, entonces ahora voy a negociar a partir de esos 30,000 millones de pesos, ya no. Pero además, como les decía yo, según lo concibo, no soy economista, pero digo, bueno, si a nivel nacional viene este ajuste, hay que pensar también que a nivel estatal el 80 y hasta el 90% de los recursos provienen de la administración de la federación. Si la federación te administra esos recursos y tienes un margen muy pequeño también para moverte, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando también ahora? Estamos viendo una centralización
de los recursos por parte de la Federación. Esto tiene tanto implicaciones económicas como implicaciones políticas. Es decir, el control, vuelve el partido en el poder, el PRI, a reconcentrar el poder, ¿no? A reconcentrar los recursos. Después de todo el relajo que hicieron todos los gobernadores con esos recursos. Entonces falló, digamos, el proceso de desconcentración y descentralización. Sí. Pero otro día que platicábamos con Chávez Presa, por ejemplo, él hablaba de esta especie también de federalismo colonial. Es decir, no fue un federalismo en el cual los estados pudieran ejercer y de manera responsable también su economía, sino que fueron, digamos, se hicieron feudos en el cual cada gobierno usó los recursos también para fines políticos. Pero, y ahí concluyo para amarrar con esto que preguntabas tú respecto a la nómina, históricamente el Estado se ha convertido en el gran empleador. Entonces, muchos de estos recursos han tenido que ir a financiar el empleo. Y en el caso de Tabasco creo que es uno de los casos más preocupantes, porque a nivel nacional es el Estado que tiene un mayor promedio de burócratas por población. Y de plazas dobles, federales y estatales. Y entonces estamos viendo también, ahora que se está recentralizando, volviendo a concentrar el recurso, estamos viendo toda esta serie de anomalías que se han hecho y que vemos también, y yo creo que ahí hay que meter también en la parte política, vemos que, por ejemplo, unos consejeros que de repente piensan que el recurso es propiedad patrimonial y se pueden poner salarios de 100, 200, 300 mil pesos, y eso ocurre no solamente en Tabasco, sino en todo el país. Entonces yo creo que esa inercia es finalmente la que se tiene que romper, ¿no? Pero es un problema de mentalidad también. ¿Y si hay mecanismos para romperlo, o sea, que realmente se lleve a cabo esto? Bueno, ahí es donde entra, como decía Estañol, la parte de la negociación política, la decisión de hacerlo, pero además, y yo alguna vez lo he comentado yo aquí, yo tengo la convicción de que las cosas cambian o por planeación, o porque tú te trazas un objetivo, o por necesidad. Es decir, hay veces en que aunque quieras seguir derrochando, ya no tienes de dónde agarrar, y creo que eso es lo que ya le está pasando al país. Desgraciadamente le ocurre cuando no ha habido un proceso de planeación previo. O sea, sí hay leyes y hay decisiones, marcos legales. El problema es que, como dicen, no, pero no se cumpla, ¿no? O sea, acátese, pero no se cumpla, ¿no? Entonces, eso es lo que ha estado pasando. Nada más que ahora las circunstancias te van a llevar a eso. Es decir, ya no hay, fíjese, caen los ingresos del petróleo, y creo que esa parte sí es polémica, caen los ingresos del petróleo porque por esta especulación en el mercado mundial, pero también van a caer, desde mi punto de vista, van a caer los ingresos del petróleo al Estado mexicano, porque ya va a haber un intermediario más, la empresa privada. Eso quería yo agregar, ¿no? Sí, y entonces ya tú metes un intermediario, eso lo sabe un economista de manera elemental, metes un intermediario y entonces ya no te va a llegar la misma ya no cantidad. te llega, hay otro filtro, pero bueno. Sí, yo quisiera, aparte adelante. del precio y la cantidad de petróleo que extraemos, también la renta petrolera va a ser recibida en menor cantidad por el Estado mexicano. Entonces eso origina estos apuros a la hora de hacer un nuevo presupuesto con menores recursos. Tratando de responder también tu pregunta respecto a si va a ser un cambio desde cero, yo digo que no. De hecho, ya lo reconoce el mismo gobierno federal al establecer que hay 32% de los programas presupuestarios que concentran el 80% del presupuesto que no va a ser evaluado con este criterio de base cero. O sea, no va a poder ser modificado, y de hecho ya existen algunas cifras previas. Entonces es muy difícil hablar realmente de que va a ser una tabla limpia, una hoja en blanco, sino que ya hay unos irreductibles que tienen que asumir. Pero eso es por un lado. Por el otro lado, perdón, Gabriel, ¿querías decir algo? No, es que dices, sí, concentra el 80%, anotaba el maestro Álvarez que las primeras maniobras vienen en combustible, nómina educativa y transporte. Y tengo entendido que también en algunas cuestiones de seguridad pública. Bueno, es que hay varias formas de clasificar el presupuesto, desde el punto de vista de lo que es
función, lo que es los ramos administrativos, o puede ser incluso ya las partidas específicas del gasto, como son combustibles. Efectivamente, hay una propuesta también ya en ese sentido, que quisiera ir más adelantito al detalle, pero quería terminar de decir que efectivamente es un gasto ya en gran parte comprometido. Y respecto a la autonomía de los estados y municipios, yo quisiera decirles, y coincido con el maestro Sámano, en el sentido de que revisando la estadística simple de los presupuestos, vemos que hay una disminución, al menos perceptible en un pequeño grado, de la participación que reciben los 32 estados y los municipios del país. Les quiero decir que por allá en el año 2007, del total del presupuesto que el gobierno federal tenía, el 16% iba a los estados y municipios. Hoy es apenas el 12.9%. En términos porcentuales, eso es lo que está pasando. El gobierno federal se está quedando con una mayor proporción, creo yo. Lo estoy constatando con los datos de los diferentes presupuestos de egresos de la Federación de estos años. Y no obstante que ha aumentado la recaudación, ha aumentado, es cierto, también el endeudamiento, y tal vez ahí es donde la parte crece para el gobierno federal, porque como ustedes saben, la parte que le toca a los estados es precisamente en función de lo que se recauda, ¿no? de los impuestos participables. Entonces, creo que no está planeado, eso es un hecho, es una disminución de los recursos que obliga ahorita a hacer un ajuste. Y por ello, pues nadie está preparado. Considero que los estados tienen que ver el hecho de que están perdiendo precisamente esa capacidad de obtener recursos por parte de ese pacto federal que son la distribución de los impuestos. Creo que debe de haber una reconsideración de cuáles son los impuestos participables para poder tener también ellos una mejor pues desenvolvimiento económico. Evidentemente no es que esté yo diciendo que se dé más recursos a los estados. Creo que deben de participar de una mejor manera, en tanto que tienen cada vez más responsabilidades que la federación les ha transmitido, por un lado. Y por el otro, también es claro que esta idea de base cero, pues la usan ahora, pero creo que es una obligación de todo gobierno estar siempre haciendo esta evaluación. Claro. ¿Por qué no lo hizo el gobierno federal durante los últimos 20 años en donde se está dando este gasto incremental? Porque ahora sí, ¿no? Porque ahora sí. Creo que es una irresponsabilidad de quienes a su vez permitieron desde el gobierno central estar haciendo estos incrementos sin realmente hacer una evaluación eficiente, real y objetiva de a dónde van a parar todos estos recursos. Y bueno, quiero terminar con eso. Llegamos a los extremos, ¿no?, de tener gasto de nómina, gasto corriente a porcentajes tan elevados, tanto en el gobierno federal como seguramente en los demás órdenes de gobierno. Eso creo que es algo que hoy estamos observando, pero debimos de haber hecho siempre esa evaluación. El gobierno del Estado de Tabasco, por cierto, el inicio de este gobierno tuvo que hacer precisamente esa evaluación y esa reconsideración de a dónde iban sus recursos y hacer, pues, lo que hasta ahora hemos visto, ¿no?, una mejor administración de los recursos, centralizando compras, organizando de otra manera el gasto. Sería todo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, señor, y regresamos a seguir analizando este tema, presupuesto base cero. Volvemos. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Ya estamos de regreso en este miércoles de Mesa Redonda. Presupuesto base cero es el tema. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del Twitter y del Facebook en Fórmula Tabasco. Emilio Álvarez Quevedo, economista, ya se estaba arrancando antes de tiempo. ¿Por dónde iba usted? Ileana. Retomando lo que comentaba el maestro Víctor Sámano sobre como que hay una nueva visión del papel del Estado. Francis Fukuyama nos decía que un Estado no se debe medir en función de su tamaño, sino de su efectividad. Y la reflexión que aquí se hacía es que tenemos estructuras gubernamentales muy obesas, donde el gasto corriente en personal, servicios personales, en recursos materiales, etcétera, es muy elevado.
Y efectivamente esto a veces le pega a los presupuestos, por ejemplo, en el sector educativo, donde luego viene quedando para infraestructura nada más un 5, 6, 7%, con el que se puede hacer muy poco. Entonces tenemos que retomar el concepto de valor público, esto es generar más valor público con menos o con iguales recursos y pensar con base en el mediano y largo plazo, no nada más cuántos recursos tuve el año pasado y cuántos me corresponden ahora. Porque, por ejemplo, si se abre una universidad, pues se abre con una cantidad de alumnos, pero luego del primero ya tienes tercer semestre, quinto semestre, séptimo semestre y noveno, y crece verticalmente, y también crece horizontalmente, luego abres primeros grupos, y esto tiene un gran peso sobre el gasto de los gobiernos. Si te vas al sector salud igual, la federación te puede construir un edificio, pero la operación te corresponde a ti, y en 2 años de operación tú puedes cubrir lo que costó la obra. Entonces tenemos que hacer un ejercicio más inteligente del gasto, buscar las mejores prácticas y ver nuevos retos. Por ejemplo, el cambio en la estructura de edades está propiciando que la gente crezca en ciertos grupos de edad, por ejemplo en la preparatoria y en la universidad, y estén demandando esos servicios, y en el caso de la gente de la edad mayor también, geriatría, rehabilitación, etcétera, y las instituciones del sector salud tienen elevados costos. Entonces tenemos que pensar también en los nuevos fenómenos que se están dando. Por ejemplo, nosotros todavía estamos en el analfabetismo, cuando otros países ya están en el analfabetismo informático. Sí. Y buscar soluciones inteligentes. Con Gabriel hablaba hace rato sobre el consumo de energía eléctrica en los edificios. Así es, Entonces tenemos que buscar modelos donde los edificios permanezcan apagados. Yo no les voy a mencionar nombres, pero hay instalaciones públicas donde pasas tú y están prendidas toda la noche. Sí, claro. ¿Sí? ¿Y el clima? Y el aire acondicionado. El aire acondicionado. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar, por ejemplo, los libros que tienen un gran costo. Podemos pensar en los ebook readers, ¿sí? Y eso tiene un efecto también en que no se consume papel. Sí, don Emilio, y fíjese Ni que tóner, ni electricidad. Usted hablaba ahí de este problema, digamos, bueno, se construye, por ejemplo, un edificio, ¿no? Sí. El mantenimiento de ese edificio no está considerado en el presupuesto, digamos, a 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Pero también otro asunto que me brincaba, perdón, Ileana, pero me brincaba cuando Adelante. Cuando veía yo las declaraciones del premio Nobel James Heckman, ¿no? A propósito de esto que usted dice, las dependencias de gobierno parecieran trabajar como independientemente, ¿no? ¿Sí? Como si vemos en una secretaría que duplica las actividades de otra secretaría, no se piensa, por ejemplo, en el vínculo que hay en la educación con la prevención de la salud, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o en la seguridad pública, ¿no? Se le carga, por ejemplo, toda la responsabilidad de la salud a la Secretaría del ramo, pero también tiene que ver ellos, los padres de familia, las escuelas y las mismas empresas con sus empleados. Por ejemplo, se puede brindar un incentivo para aquel empleado que está en una situación obesa, se le unen días, por ejemplo, de descanso. No necesariamente tiene que ser económico, pero debemos también insertarle transversalidad a los programas, insertarles corresponsabilidad, ver también la parte regional, el equilibrio entre zona urbana y zona rural o en las mismas regiones. Por ejemplo, hablando de productividad, la zona de los Sumacinta es menos productiva que la zona del Grijalva. Entonces, este también es un punto que toca el presupuesto cero, ver ese equilibrio entre los sectores, entre las regiones, pero también entre los municipios, hacer que compitan las dependencias, aquellas que generen mejores resultados, habrán de justificar un posible incremento en sus recursos, pero ir también hacia las mejores prácticas. El mundo ha cambiado y no lo percibimos. Por ejemplo, en lugar de comprar activos como las computadoras, podemos arrendarlas, ¿sí? Porque se vuelven obsoletas en menos de un año. Y si tú puedes hacer un plan de arrendamiento, se descompone una computadora y te la sustituyen inmediatamente. Entonces tenemos que buscar nuevas prácticas que nos permitan hacer más con menos, oficinas sin papel, por ejemplo, archivos electrónicos, ¿sí? Tenemos que ir a buscar esas mejores prácticas en otros países o en otros estados que están haciendo la diferencia. Ahora, tú, señor. ¿Cómo
¿Cómo debiera ser tratado Tabasco Sí, eso le iba a decir, desde esta mejor me los perspectiva? quedo. Porque usted habla de productividad, habla de equilibrio entre zonas productivas, Tabasco produce, pero lo que tenemos que ver es cómo tendría que ser tratado en torno al presupuesto que se destina por parte de la Federación a un estado como Tabasco, que aporta tantos recursos a nivel nacional. Correcto. Mira, nosotros debemos prepararnos. Si revisamos, por ejemplo, los medios, la revista Forbes en noviembre del año pasado decía, Villahermosa va a ser una de las 4 ciudades que podrá sacar mayor ventaja, podrá tener mayor dinamismo en términos de la reforma energética. Pero para eso, ¿qué requerimos? Requerimos, por ejemplo, concluir nuestros distribuidores viales, la parte de la carretera de Cárdenas hacia Villahermosa. Entonces, tenemos que hacer más competitiva nuestra capital, más competitivo nuestro estado, para poder atraer esas inversiones. Por ejemplo, en la parte del recurso humano tenemos una población joven que ronda los 25 años de promedio, y luego hablamos de un bono demográfico, pero ese bono demográfico, para ser aprovechado verdaderamente, debe estar calificado. Afortunadamente ya las instituciones del estado se están preparando y ya hay carreras vinculadas a lo que es petróleo y gas. Entonces, debemos trabajar entonces en la parte de conectividad, en la parte del recurso humano, ¿sí? Pero también tenemos que cumplir el primer deber de un gobierno, que es garantizar la seguridad y la paz de sus habitantes, y en eso que tenemos que trabajar muy coordinadamente con la Federación. Híjole, yo cuando escucho todas estas necesidades de lo que se tiene que hacer en el replanteamiento, lo único que se me viene a la mente es pensar, híjole, y lo tienen que hacer los políticos, y tienen que hacer política para poder acordar, para poder aterrizar esto, ¿no? Los economistas lo diseñan, pero los que lo tienen que ejecutar son los políticos. Bueno, entonces, ¿cómo casar uno con otro? En este con caso, todo respeto para los señores políticos, ¿eh? Sí, claro. La Federación tiene reglas muy claras, tiene una ley de coordinación fiscal a la cual todo mundo tiene que cumplir y a la cual se remiten todas las haciendas de los estados, y a partir de ahí se reciben esos recursos que el estado puede operar con su estructura, con su personal, con sus funcionarios y también los municipios. Como bien dijo don Emilio, hay una gran cantidad de necesidades que muy bien definió él: conectividad, pasos a desnivel, etcétera. Pero hay que agregar que todos esos recursos, todas esas obras, tienen que hacerse con recursos, por lo general, que los estados no reciben. Entonces, más que querer, ¿no? Lo sabemos desde hace 12 años y tal vez más atrás, tenemos claro cuáles son las necesidades que tiene el estado de Tabasco, pero desgraciadamente la Federación no ha cumplido en esa parte, precisamente de desarrollar las potencialidades que tiene el sureste en general y Tabasco en particular. Creo que es el que nos interesa. En ese sentido, vuelvo a retomar lo que decía hace un momento, ¿no? Tenemos que revisar cómo es que se está repartiendo ese presupuesto y tener mecanismos más precisos para hacer que los recursos lleguen a estos puntos de necesidad que tenemos. El sureste proporciona la gran cantidad de la energía producto del petróleo que se genera, pero no reciben esa proporción. Los mismos programas de desarrollo de infraestructura que lanzó el gobierno a principios del año pasado no se han concretizado, y los recursos que se asignan a Tabasco son para infraestructura petrolera, o sea que ni siquiera vienen a impactar en estos puntos donde dice el maestro. Es que con más razón, ¿verdad? Digo, entonces, los que aplican eso son políticos. El estado de Tabasco es, desgraciadamente, desde el punto de vista presupuestal, un espectador, ¿no?, de lo que la Federación, al final de cuentas, está haciendo con los recursos que el petróleo, sea de la plataforma continental o sea del litoral de Tabasco, que tampoco sabemos esos datos, cuánto es lo que se está extrayendo del litoral, pero que de alguna manera tiene un impacto, al menos en la sociedad, en el medio ambiente de esta sociedad que es Tabasco. Entonces, en ese sentido, creo yo que hace falta pues levantar un poco más la voz, ver también a nivel regional, no solamente microrregional, sino mesorregional, qué es lo que pasa en la distribución de los recursos para la infraestructura que la Federación administra. Vamos a hacer una pausa, minuto 42, regresamos. Sigue volando la de la parte política, volvamos.
Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Ya en la recta final de este miércoles de Mesa Redonda, presupuesto base cero, y yo dejé una pregunta y ni modo, quiero insistir en el tema. Es economista, los economistas están aquí elucubrando cómo hacer eficiente, pero es político el aterrizar un presupuesto base cero. Y el castigo, ¿no? ¿No? ¿No es un castigo? ¿Te portaste mal y ahora te quito los recursos? Pero es de política, y ahí en ese sentido, Víctor... Sí, yo creo que sí, un poquito para no ver, digamos, también solo la sombra de todo esto, ¿no? Uh-huh. Me parece que ya se hizo, o sea, alguna vez ya se hicieron ciertas cosas, por lo menos en Tabasco, que valdría la pena revisar. O sea, el problema que tenemos para entender estas cosas es que luego no tenemos memoria, o sea, no revisamos qué se hizo bien o qué se hizo mal, ¿no? Y cómo podemos retomarlo. Yo creo que un punto central es socializar la información, es decir, ¿qué es lo que pasa? Los ciudadanos no conocemos el diagnóstico que tienen las autoridades, cómo está el Estado, o sea, un diagnóstico claro, y hacia dónde va el Estado, ¿no? Y si acaso, y los municipios están peor, porque si acaso ni siquiera tienen la perspectiva de los 3 años. Ya no olvidémonos de una perspectiva de 6, 12 años para decir hacia dónde vamos a encaminar y decir, oye, hey, espérate, tú te estás desviando del propósito original, porque el propósito original no es el de los partidos, pues, sino de la sociedad. Entonces, yo creo que, y les decía un poquito revisar el pasado, a principios de los 80s, ¿no? Hubo lo que le llamaron los programas operativos anuales, los POAS, que colocaban en los municipios, ¿no? En las municipalidades o en las comunidades, y decían, mira, esto es lo que vamos a hacer este año uh-huh. Y estos son los recursos. Pues de hecho así se llamaban los informes, ¿no? Y de esta manera el ciudadano, porque también hay que, no me gusta mucho la palabra, pero hay que empoderar al ciudadano uh-huh. Para que él mismo se convierta en vigilante, sí. En corresponsable de que las cosas se hagan, porque también creo que ya, igual que así como ya llegamos al punto último del derroche, también ya llegamos al punto central de la corresponsabilidad del ciudadano. Sí. Pero bueno, que no sea, y ahí viene la otra parte espectador. Que yo creo que don Emilio podría hablar, esta otra parte de lo que están haciendo ahorita, la importancia de la capacitación también a las autoridades electas. ¿Cómo lo van a operar, no? Sí, porque eso se tiene que hacer, ¿no? Y tienen bastante tiempo, son 6 meses. Efectivamente, debemos romper en la parte de los gobiernos locales de esa situación de que en un año aprenden, el otro gobiernan y el tercer año se están preparando para ir al para la siguiente campaña. Para chapulinear. Esa es por la parte local. Pero por la parte de la visión del país, si bien se han hecho ya varias reformas, que algunos dicen que se hicieron de golpe y por eso simbraron al país, que quizá hubiera habido cierta gradualidad, ¿sí? Hay una reforma que no hemos emprendido, que es la reforma del desarrollo regional. El sureste, como comentaba el maestro Estañol y Víctor, se ha quedado atrás. Debemos entender que la competencia no es entre los municipios ni entre los estados, que la competencia es con el exterior, que hay naciones que nos han dado lecciones, por ejemplo, en época de ingresos altos por energía, pues no necesariamente caer en el derroche, debemos evitar esas concepciones. Aprender, por ejemplo, Noruega tenía un fondo gubernamental del petróleo y Chile tenía un fondo de estabilización del cobre, es decir, prepararnos para tener reservas para momentos críticos. Pero efectivamente hay asuntos que se deben resolver. Por ejemplo, Villahermosa sigue y Tabasco sigue siendo una zona donde no tenemos un libramiento terminado y no hay para cuándo concluirlo. Sin embargo, vemos como Veracruz se terminó el libramiento de Jalapa y aunque la gente paga, se reducen los tránsitos en hora y media. Esto que representa mayor rentabilidad para los negocios, menos desgaste, menos estrés, menos accidentes. Entonces yo insistiría, esos compromisos que asumió el jefe de la nación con Tabasco, pues deben ser cumplidos. Concluidos. Concluidos, efectivamente.
Yo les preguntaba sobre si este presupuesto a cero le va a pegar necesariamente a los programas sociales, a los que tiene, digamos, Sedesol. Incluso hay gobiernos estatales que emplean algunos programas de beneficio, de ayuda a grupos vulnerables, y también los municipios. Es lo más fácil. Si también viene a controlar esta parte del dinerito. Sí, bueno, como comentaba hace un momento, ellos ya determinaron un porcentaje y cuáles son los programas presupuestarios que no van a tener movimiento, y ahí se encuentran los de desarrollo social. Hasta donde se sabe, también van a funcionar algunos programas donde aparentemente hay una duplicidad o hay funciones que se están pareciendo mucho, entonces se van a reubicar. Ahí está el Seguro Popular. Podría ser ese uno, no conocemos en detalle cuáles, pero sí la estrategia o los criterios son esos. Lo otro que no se ha hablado es que se pretende también de hacer alguna reforma al interior de las dependencias. Resulta ser que a nivel federal muchas de ellas no tienen estructuras administrativas eficientes, y ellos están proponiendo que se haga un modelo, estructuras tipo. Aquí tengo esta hojita donde esta presentación de la Secretaría de Hacienda establece cuáles deberían de ser esas estructuras tipo, ¿no? Empieza porque todas las dependencias deben tener un área de planeación y evaluación, una de administración, y así por el estilo, hasta tener, bueno, lo mínimo que se pueda requerir para tener una eficiente administración, ¿no? Y suprimir pues muchas de las cosas que han surgido ahí un poco en el desorden de estos años donde ha habido muchos recursos. Entonces, creo que hay muchas otras cosas donde se puede recortar. ¿No? ¿Perdón? ¿Había una Secretaría de Planeación y Presupuesto? Sí, hace en los años Y eso se hacía en los 80. Los 80. De hecho, Entonces no caminaba si no había algo evaluado y presupuestado, claro, en base a la realidad. Claro, es lo ideal. Lo lógico, yo ¿no? quisiera hacer un breve Sí, comentario a sobre lo que los tú decías sobre los programas. programas sociales, Sí. Gabriel, Liliana. Fíjese, ¿qué ha pasado con los programas sociales? ¿Dónde la puedo? Son una necesidad, pero también se han convertido en una herramienta de un instrumento político, ¿no? Entonces, por eso vemos que hay un caos en los programas. Es decir, dan apoyos a grupos vulnerables a nivel nacional y luego a nivel estatal y a nivel municipal, ¿no? Y entonces se crea un sistema de subsidios que finalmente no reditúan. O sea, a nadie sacan de la pobreza, simplemente lo único que hacen es que, no, y ojalá que fuera nada más eso, Gabriel. O sea, el problema es que inciden en una mayor dependencia, ¿sí? Y entonces, en lugar de promover individuos libres, digo, es cierto que hay gente que necesita un medicamento, hay gente que se está muriendo de hambre, Sí, pero hay otros que no. pero es un asunto de emergencia, Pero sí, no es un está a la asunto espera del apoyo. inmediato, pero o sea, yo te voy a dar Se la vuelve mano improductiva la para sociedad. que no te ahogues, ¿no? Pero no te vas a volver otra vez a tirar al Bueno, ahí agua. también vuelve tiene que ver improductivo. con la eficiencia de las instituciones, Pues- porque si tienes una Secretaría de Salud trabajando en la prevención, en la planeación, con sus citas, no se llegaría a esas emergencias directas, Eso es ¿no? más, pero también debiera. tiene otro fondo, Ileana, es el sistema de consumo, o sea, el tipo de sociedad. Sí, porque esta ¿no? gente va a consumir De en el lugar recibir, en donde le Sí, indican. no, pero además la gran promoción de productos inútiles que consumimos y que luego nos enferman, ¿no? Lo Y que- que claro. lo tiene que pagar la salud La pública. salud. La Secretaría de Salud. Lo que comentaba Víctor, en caso de las inundaciones, ¿no? Tenemos que romper esa cultura de la dependencia y pasar a la cultura de la autoprotección. Así es. Y aprender de lecciones que nos dan otras naciones, como Honduras, como El Salvador, por ejemplo. Así es. Yo quisiera agregar que hasta ahorita solamente hemos hablado, creo yo, de lo que he escuchado aquí, de lo que es la evaluación desde el punto de vista de la eficiencia, la eficacia, pero creo que hay algo muy importante que no hay que perder de vista, que en esta asignación de los recursos tenemos que apuntar y señalar las necesidades que tiene apremiantes, por cierto, gran parte de la sociedad en el ámbito de la salud, por ejemplo, los problemas de diabetes, los problemas de hipertensión que se están disparando, y en donde tampoco los antecedentes en materia de política de salud nos dejan ver si se ha hecho algo. El caso de los alimentos en las escuelas, alimentos chatarra, bueno, no se ha hecho nada, y sin embargo, ¿verdad?, es muy probable que por ahí exista alguna reducción en el gasto de salud. Creo que la sociedad tendrá que tener mucho cuidado y estar muy atentos
al desenvolvimiento de este presupuesto base cero, sobre todo nuestros representantes en las cámaras de diputados y senadores, para ver cuáles son realmente las reducciones y en qué programas sociales, si es que se dan. Sí, creo que hay que estar alertas en ese punto. Lo que no hay es continuidad. Ahora que decías lo del alimento chatarra, Sí, entran esa es la administraciones ley. y dicen vamos a apretaros el cinturón, se va a cambiar el horario de los burócratas, no se va a utilizar el aire acondicionado, la luz, y a los meses se les olvida y vuelven a operar Igual. manera. como antaño, ¿no? ¿Quería anotar Entonces, algo finalmente? No, yo creo que casi siempre se habla, ahorita decían casi al principio, se construye un puente y luego del otro lado no hay nada, ¿no? Creo que en Tabasco tenemos Hemos ejemplos. pasado por eso. Sí, así es. No, bueno, aquí hay elefantotes blancos. Vamos a poner ahí Muy clases blancos. de zumba, ¿no? Porque no sabemos para qué usarlos. Entonces, o sea, ese tipo de cosas son las que ya deben terminar. De cambiar. Deben de cambiar. Y que nosotros, como dice usted, nos empoderemos y y nos exijamos responsabilicemos, a porque la también sociedad. el que nos estén cuidando, que no comamos alimento chatarra y que hagamos las cosas bien, tiene un costo. Y ahí hablando ¿no? de política, lo que decía Víctor, ahí entraríamos a lo que es una gobernanza, a gobernar con la sociedad, no gobernar a la sociedad, con códigos de ética, con gobiernos abiertos, Muy pero bien. tenemos que transitar hacia eso, Así es. que la voz de la gente se escuche. Claro, y parte de esto, un elemento fundamental, llámese presupuesto base cero, presupuesto base 5%, lo que ustedes quieran, pero es la rendición de cuentas, o sea, la transparencia en el manejo del recurso. Si luego los que transparentan, los organismos que están obligados a transparentar no transparentan. Así o es. los que vigilan la transparencia Bueno, menos. nos pasó con las contralorías, ¿no? Que fueron creadas para controlar el control, y se volvieron Y luego a se tienen que- ellos eran los del No, y luego se descontrol. tienen que crear otras para cuidar a Para las contralorías. cuidar las Pues, Las eso sí. auditorías. Entonces Ahí esperemos está parte de la esperemos que eso no pase con responsabilidad. Muy Pues bien, en mucho gracias. nos pueden ayudar las tecnologías, porque un ciudadano con un celular es un reportero, y no es que le haga competencia. No, Ah, pero sí. Claro, pero sí pero está bien, que se bienvenido. empodere la Está bien, sociedad. bienvenidos. Por eso están De las eso redes trata de sociales. empoderarnos. No, y el chiste es que todo el mundo asuma su responsabilidad. Y se Gracias a los empodere. tres por haber participado hoy en este miércoles de Mesa Redonda. Gabriela Isa, el Nos vamos. presupuesto base Gracias, cero. gracias, Eduardo, Recuerden que la Víctor. pueden consultar Gracias, en youtube.com/diario presente. Ahí lo pueden encontrar la Mesa Redonda o en Presente TV. En este momento nos enlazamos a la Ciudad de México. Fórmula Tabasco presentó Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña, analizados por los especialistas más destacados. Gracias por su preferencia.